Esto es Gospel Night, el Evangelio de la Noche. Buenas noches, queridos amigos. Hoy seguimos reflexionando el capítulo 6 con Antonio Piñeros. Antonio Piñeros no, Samuel Pérez Millos. Y Samuel nos habla de la base de la santificación, o sea, qué identificación con Cristo hay, de la santificación, que es a la aprobación de la justicia, y la identificación con la persona y la obra de Cristo. Entonces empieza el relato en el versículo 1, ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? Y el texto nos dice, el apóstol vuelve a recurrir a las preguntas retóricas que un supuesto interlocutor formula sobre el argumento contra la justificación por la fe expuesta antes. O sea, la objeción se expresa mediante la interrogativa sobre la conveniencia de pecar para que la gracia abunde. Pero Pablo dijo antes que cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Por lo tanto, la argumentación errónea del oponente pretende demostrar que es mejor permanecer en el pecado y seguir pecando, a fin de que la gracia alcance un nivel mayor. Si el supuesto interlocutor es un judío, probablemente estaba en el pensamiento del apóstol. La pregunta es consecuencia de no entender la función de la ley y considerarla como instrumento de salvación por cumplimiento de ella. Para ellos sí se niega la acción salvífica de la ley y se cae inevitablemente la anarquía espiritual, haciendo cada uno lo mejor que le parece, conviviendo en el pecado, porque ya la gracia sobreabunde supera en todo la condenación del pecado. Y no se trata de una simple pregunta retórica de Pablo, sino de un argumento con el que, con toda seguridad, se encontró en sus controversias con los judíos. Es un argumento de mucho peso al que el apóstol dedica lo que sigue para refutarlo debidamente. El argumento contrario a la enseñanza de Pablo es muy sutil. Él había dicho antes que la gracia sobreabundó en el tiempo o incluso en el lugar donde el pecado se hizo abundante, por lo cual utiliza el adverbio relativo cuando. Pero con mucha astucia, el oponente utiliza en lugar del adverbio la preposición para qué, que indica el propósito o motivo de una acción. Lo que antes Pablo era que la gracia se hizo presente superabundantemente en el momento y lugar en que el pecado se había manifestado en toda dimensión, pero en ningún modo justificada una pertenencia en lo que hizo necesaria esa acción de la gracia. El pensamiento blasfemo que contiene la pregunta es pretensión de conseguir la mayor dimensión posible de la gracia mediante la vivencia del pecado, que Dios mismo juzga y reprueba. De otro modo, como si quisiera decir que ya que el pecado hizo abundar la gracia, si se persevera en pecar, habrá mayor abundancia de gracia. Pablo ya se manifestó antes en contra de una observación semejante en el versículo 1 del capítulo 3. La propuesta impía formulada en la pregunta retórica no era algo, por supuesto, por un judío, contrario a Pablo, sino que alcanza también al pensamiento de algunos cristianos, como ocurría en cierta medida con algunos en Corinto. Las verdades del apóstol escribía están siendo distorsionadas por algunos, como Pedro advierte en segunda de Pedro capítulo 3:16. Segunda de Pedro capítulo 3:16. Segunda de Pedro capítulo 3 versículo 16, y vamos a leerlo. Yo quiero que usted lo lea conmigo. Y dice la palabra: casi en todas sus epístolas, hablando en ellas de estas cosas entre las cuales hay difíciles de entender, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen. ¿Quiénes? Indoctos e inconstantes tuercen, como también las otras escrituras para su propia perdición. Entonces,
esa es también la razón fundamental del escrito de Judas, cuando dice: algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación, hombres impíos que se convierten en libertinaje de la gracia de nuestro Dios, como lo dice Judas, sí, el libro de Judas. Váyase un momento a Judas 4. ¿Y qué nos dice Judas 4? Judas 4 habla de: porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes habían destinado para condenación, hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a Dios, el único soberano, y a nuestro Señor Jesucristo. Un argumento semejante fue utilizado por los enemigos de los reformadores, especialmente contra Lutero, al que se le acusó de decir: peca mucho y cree más, como si la licencia para el pecado fuese una excusa para el argumento de la fe. La respuesta del apóstol no se hace esperar. Versículo 2 dice: en ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos a él? O sea que la respuesta del apóstol es inmédita, mediante un jamás contundente, y refuta en forma directa el planteamiento impío contenido en la pregunta retórica anterior. O sea, no es posible admitir que el fin justifica los medios, en ningún caso, y mucho menos en el de la relación del salvo con el pecado. Seguidamente dará razones de la negativa contundente. La gracia no es una reacción de Dios, sino una acción de Él, es decir, no se produce por el pecado, sino como acción suya para resolver el problema del pecado. No cree por pecar, sino que creció para evitar el pecado y sus consecuencias. Ese es el objetivo. La obra de la gracia que eliminó la reacción entre el pecador que ha creído y el pecado. Mediante la acción de la gracia, los salvos hemos muerto al pecado. No había otra opción. Antes que la gracia, vivamos en la muerte. Luego de la acción de la gracia, somos retirados del lugar de la vida en muerte, para trasladar por identificación en la muerte de Cristo al lugar donde solo hay ya vida. Siendo trasladados a otra esfera, dotados de otra naturaleza, es ya imposible que la vida pueda desarrollarse en aquello que es absolutamente incompatible con la nueva vida en Cristo. El creyente no ha sido simplemente perdonado, sino retirado del lugar del pecado y la muerte en donde se encontraba y trasladado al reino de los hijos de Dios, como lo dice en Colosenses. Vamos a Colosenses, Colosenses 1:13. Y Colosenses 1:13 dice: el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo. O sea, la relación de dominante, el pecado, y dominados, los pecadores, concluyó definitivamente para quienes han sido liberados de la esclavitud del pecado. Y esa relación entre dominante y dominados se mantiene mientras los dominados viven, pero una vez muertos, ya no es posible que el dominante siga ejerciendo un dominio sobre quienes han muerto, y por consiguiente son incapaces ya de obedecerle en sus pretensiones. O sea, no es posible que quien ha muerto al pecado pueda seguir al servicio del pecado. Por otro lado, el tiempo verbal en el griego se define el estado del creyente, que es un aoristo que indica una acción ocurrida ya definitiva. No se trata de estar muerto, que implica una acción continua, sino murieron, que es algo que se produjo definitivamente. O sea, el calificativo que debe darse al cristiano es el de muerto al pecado, y esto define la acción de la gracia y el resultado en que se cree. De otro modo, el apóstol no está llamado a los cristianos para que mueran o vayan muriendo al pecado, sino que los considera como los que definitivamente han muerto a él. Por tanto, es posible que aquellos cuya vida para el pecado se ha extinguido en la muerte puedan seguir viviendo para él y en él. Esto significa, como se verá en el próximo capítulo, cómo el cristiano sea impecable o que nunca caiga, ya que el pecado, pero lo que es evidente
es que quien ha alcanzado por la gracia y por tanto murió al pecado, no puede vivir practicando el pecado, como escribe el apóstol Juan. Todo aquel que permanece en él no peca. Todo aquel que peca no le ha visto, ni le ha conocido. Todo aquel que es nacido de Dios no practica pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar, porque es nacido de Dios. Primera de Juan 3, del 6 al 9. O sea, para un cristiano vivir en el pecado no es lícito, sino es imposible. La vida del muerto al pecado es una vida que, estando escondida con Cristo en Dios, solo puede estar orientada a Dios y por consiguiente contrapuesta o imposible para la persistencia en el pecado. Colosenses 3:3. Vamos a leerlo. Nos dice: porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. O sea, cabe formularse una pregunta. La pregunta es: ¿cuándo se ha producido el momento de la muerte del pecador al pecado? Y la respuesta se dará en los versículos siguientes. Pero debe indicarse ya desde aquí que esa muerte se ha producido en el momento en que, habiendo recibido a Cristo por la fe, el Espíritu nos ha unido vitalmente a Cristo. O sea, vuelvo y repito, el momento en que, habiendo recibido a Cristo por la fe, el Espíritu nos ha unido vitalmente a Cristo. Porque hay una confesión, o sea, como lo dice Romanos 19, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios lo levantó entre los muertos, serás salvo. Entonces allí ocurre ese proceso. Se produce en el momento de identificación del perdido con el Salvador. O sea, hay una identidad del pecador, como el muerto en la cruz, la persona que está siendo crucificada a su lado, que Jesús le predicó, ¿cierto? Entonces, versículo 3, no nos vayamos allá tan lejos. Dice: ¿o no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? Hay algo que el creyente no debe ignorar. O sea, no se trata de algo que debe aprender, sino de lo que, conociendo, debe mantenerlo siempre presente. Es pues una pregunta para que el lector recuerde lo que sabe como enseñanza doctrinal. La verdad a recordar es que todo creyente ha sido bautizado en Cristo Jesús. Esta experiencia es común a todos. La expresión en el texto griego es muy precisa. Los que fuimos bautizados en Cristo quiere decir que tanto el apóstol como el resto de los cristianos fueron bautizados en Cristo, y esta experiencia marca enfáticamente la interpretación que debemos dar al hecho del bautismo en Cristo. No dudo en lo más mínimo que el bautismo, el ritual del agua, es una ordenanza que debe llevarse a cabo en la vida de todo aquel que ha creído en Cristo. Sin embargo, es el símbolo ritual del bautismo lo que le identifica al cristiano con la muerte de Cristo. Para algunos, la introducción del bautismo en agua, del bautismo, es la entrega al acontecimiento de la muerte de Cristo, y así lo escribe Wilkins. Según el versículo 3, esta afirma que el bautismo en Cristo Jesús es un bautismo de transferencia en el nombre del Señor Jesús, que Pablo también conoce, como lo dice en 1 Corintios 1:13. ¿Sí? Vamos a leerlo. 1 Corintios 1:13. Y la palabra que nos habla dice: ¿acaso está dividido Cristo? ¿Fue crucificado Pablo por nosotros? ¿O fuisteis bautizados en el nombre de Pablo? Y el versículo 15. Dice la palabra: ¿acaso está dividido? Ese ya lo leímos. Versículo 14. Doy gracias a Dios que ninguno de vosotros he bautizado sino a Crispo y a Gallo, para que ninguno diga fuiste bautizados en mi nombre. O sea, en Cristo. Y es probable una variante abreviada, mientras que la expresión bautismo en el nombre de
en el caso de Cristo, parece como fórmula tradicional del cristianismo primitivo. No existe ninguna prueba a favor de la formulación paralela, o sea, tampoco se puede aplicar a ella el significado de transferencia de la fórmula, porque ahí se designa siempre a una persona, mientras que en el versículo 3, parte B, se habla del acontecimiento de la muerte de Cristo. Por consiguiente, solo se puede entender el significado si se percibe el significado concreto de sumergir. Entonces tenemos en el versículo 3, parte B, una interpretación concreta de la fórmula bautismal, usual en el versículo 3, parte A. La transferencia al bautizado a Cristo significa que aquel, en el acto de sumergirse, es entregado al acontecimiento de la muerte de Cristo. Es una manera algo semejante, como lo escribe Hendriksen. Por medio del bautismo y por a continuación de su significado, estos primitivos convertidos, inclusive Pablo, habían sido llevados a una relación personal estrecha con su Señor y Salvador, y con el significado de su abnegada muerte. El significado de esta muerte había sido llevado como bendición a sus corazones por el Espíritu. Dos aspectos que se deben tener en consideración en relación con el significado que Pablo da al bautizo en el versículo 1. El bautizo ritual, el número 1, el bautizo ritual de agua no es un sacramento que añade algo a la fe del salvo o que en alguna manera sitúa al creyente en una relación especial con el Salvador. Si fuese así, los cristianos que no hubiesen podido ser bautizados no habrían podido alcanzar la identificación con la muerte de Cristo. Y por otro lado, la idea de que el bautismo de agua lleva a la muerte de Cristo a una experiencia de bendición en el corazón, salvo por la acción del Espíritu, es dejar en una relación imprecisa lo que Pablo da como un hecho consumado. El creyente bautizado en Cristo ha sido bautizado en su muerte. La idea apostólica se amplía en el versículo siguiente, pero será necesario entender aquí el bautismo de agua ritual simbólico, lo que es una de las dos ordenanzas establecidas por Jesús para sus discípulos, como lo dice en Mateo 28, 19. Y nos dice la Reina Valera: por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Entonces, es una manifestación visible de una realidad invisible. Y esta realidad consiste en el bautismo que el Espíritu hace con todos los que creen en Cristo. Primera de Corintios 12:12. Primera de Corintios 12:12. Porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos, griegos, esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber un mismo espíritu. O sea, es necesario entender claramente lo que significa el bautismo del Espíritu. O sea, los pasajes en que el Espíritu Santo está relacionado con el bautismo se agrupan en dos divisiones. Una de ellas, Cristo se presenta como agente del bautismo, el creyente como es sujeto y el Espíritu como recipiente. O sea, ahí está Mateo 3:11. ¿Qué nos dice la Reina Valera? Nos dice: yo a la verdad os he bautizado en agua para arrepentimiento, pero el que viene tras de mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Él os bautizará en el Espíritu Santo y fuego. ¿Sí? Y seguimos con el versículo bíblico Marcos 1:8. Nos dice la Reina Valera: yo a la verdad os he bautizado en agua, pero Él os bautizará en el Espíritu Santo. Seguimos con Lucas, ¿sí? Lucas capítulo 3:16. Y Juan 1:33. Lucas 3:16 nos dice: él respondió Juan diciendo a todos: yo a la verdad os bautizo en agua, pero viene uno más poderoso que yo, de quien no soy digno de desatar la correa de su calzado. Él bautizará en espíritu y fuego. Y Juan 1:33: y no
y yo no le conocía, ¿cierto? Dice, y yo no le conocía. Y yo no le conocía, pero el que me envió a bautizar con agua, aquel me dio sobre quien veas descender el Espíritu y que permanezca sobre él. Ese es el que bautiza con el Espíritu. Vamos a ir a Hechos de los Apóstoles, capítulo 1, 5. Dice que en el primer tratado o Teófilo, pero vamos al 5. Dice, porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu dentro de no muchos días. Y seguimos con Hechos de los Apóstoles, capítulo 11, versículo 16. Dice la palabra: entonces me acordé de lo dicho por el Señor cuando dije, Juan ciertamente bautizó en agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo. O sea, por la autoridad de Cristo. El Espíritu Santo es dado a todos los creyentes y cada creyente está bajo la influencia y el poder del Espíritu. Todos los creyentes individual y colectivamente vienen a ser morada del Espíritu, como lo hace referente en el libro de Corintios, ¿sí? Ese es Primera de Corintios, capítulo 3, 16. Entonces ahí tenemos ese asunto relacionado. ¿No sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? También tenemos lo que es relacionado con 1 Corintios 6, 19. Dice la palabra: ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu, el cual está en vosotros, en el cual tenéis Dios y que no sois vuestros? También está Efesios. Efesios 2 del 21 al 22. Dice la Reina Valera: en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo del Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Entonces, la segunda parte es el Espíritu como agente de bautismo, el creyente como sujeto y Cristo como recipiente constituyen los pasajes del segundo grupo, ¿sí? O sea que ahí estaríamos hablando de el Romanos 6 del 1 al 4. Y también estaríamos buscando lo que es el pasaje bíblico 1 Corintios 12, 13. Entonces, Romanos 6, 1, 4, nos volvemos a él. ¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? Entonces dice el versículo 12: en ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Versículo 3: ¿o no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos muertos por la gracia, por la gloria del Padre, y así también nosotros andemos en vida nueva. Ajá. Y también tenemos 1 Corintios capítulo 12 versículo 13, que nos dice, porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos, griegos, sean esclavos o libres, a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Gálatas 3:27 nos dice, Gálatas 3:27, y vamos buscando también Colosenses 2 del 9 al 13. Entonces Gálatas 3:27, que nos dice en la Reina Valera, nos nombra: porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Sí, Gálatas. Y Colosenses 2 del 9 al 13 nos dice en la Reina Valera, sí, porque el que habita corporalmente
el que habita corporalmente toda la plenitud de la deidad, y vosotros que estáis completos en él, que es la cabeza de todo principado y potestad, en él también fuisteis circuncidados por circuncisión no hecha de mano, al echar de vosotros el cuerpo de pecaminosidad carnal, en la circuncisión de Cristo, sepultados con él en el bautismo, en el cual fuisteis también resucitados con él mediante la fe del poder de Dios que le levantó entre los muertos. Y vosotros, estando muertos en el pecado y en la circuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él para perdonarnos todos los pecados. Qué maravillosos pasajes bíblicos. Efesios 4, del 4 al 6. Primera de Pedro 3:21. Pero vamos a leer lo que es Efesios 4, del 4 al 6, nos dice la Reina Valera. Un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación. Un Señor, una fe, un bautismo. Un Dios y Padre de todos, el cual está sobre todos y por todos en todos. Hermoso, ¿no? Y Primera de Pedro 3:21 nos dice, en Reina Valera, el bautismo que corresponde a esto ahora nos salva, no quitando las inmundicias de la carne, sino como la aspiración de una buena conciencia hacia Dios, por la resurrección de Jesucristo. Repito, el bautismo que corresponde a esto ahora nos salva, no quitando las inmundicias de la carne, sino como la aspiración de una buena conciencia hacia Dios, por la resurrección de Jesucristo. O sea que este grupo, la preposición por tiene sentido hacia, es decir, el bautismo lleva a cabo con el propósito de llevar a cada bautizado hacia la formación del cuerpo de Cristo, lo que constituye una absoluta identificación con el Señor, es decir, el Espíritu toma al creyente y lo sumerge, bautiza, introduce en Cristo, en el que tiene una nueva forma de vivir, cuando en el bautismo del creyente en Cristo por el Espíritu se produce cada vez un pecador que se convierte. La experiencia del bautismo del que Pablo habla en este versículo sitúa al cristiano en una nueva relación en Cristo, haciéndole partícipe de todo cuanto Cristo ha llevado a cabo en la obra de la redención. Por esa relación, la identificación, la condición de la esclavitud bajo el poder del pecado queda interrumpida definitivamente y el creyente recibe a Cristo para poder llevar a cabo la vida fuera de la esfera del mundo y de la muerte, en la que por el pecado Adán había sido introducido la identificación con la muerte de Cristo. Y es la forma como Dios trata el problema de las tres cadenas de la esclavitud que retienen al hombre a causa del pecado heredado. El yo es tratado en el poder de la muerte de Cristo, de modo de que Pablo dice, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Gálatas 2:20. Y de la misma forma ocurre con la cadena de la carne, expresión visible de la manifestación pecaminosa propia del pecado. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Gálatas 5:24. Así también con la cadena esclavizante del mundo, ya que lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, por quien el mundo me es crucificado a mí y yo al mundo. O sea, la identificación con Cristo comprende toda la extensión tanto en la comunión como en la vida del resucitado, como en la identificación con su muerte. De modo que, habiendo muerte, ningún otro yugo anterior de la esclavitud puede ser sometido, por tanto, no hay excusa alguna para vivir en él. El bautismo del agua es testimonio de lo que se ha producido espiritualmente hablando. El compromiso de la identificación con Cristo se produce en el bautismo de agua, ritual o simbólico, sino que ha tenido que producirse y manifestarse antes, quedando el de agua como testimonio visible del acontecimiento espiritual. Con todo, hay una duda que el apóstol estaba refiriéndose también aquí al bautismo agua como un símbolo expresivo del bautismo con que el Espíritu identifica al creyente con Cristo.
De esta manera escribe el doctor Lacueva. A continuación, el apóstol describe el proceso de santificación como un ser injertado en Cristo, muriendo en él y resucitado en él, como lo dice el versículo 3 al 11. Este morir al pecado con el Cristo muerto y resucitar a la vida con él, Cristo resucitado, se halla maravillosamente simbolizado en el bautismo por la transmersión. Es una pena que por perjuicios de la escuela teológica hay tantos comentaristas que no se ven ver en estos versículos. Otra cosa es una realidad espiritual oculta bajo una metáfora. Es cierto que el bautismo de agua es solamente un símbolo y un sello acompañado de una profesión pública de fe, de nuestra incorporación espiritual por la fe a Cristo, como lo dice 1 Corintios 12:13. No es un medio de regeneración espiritual. Pero es obvio que Pablo tenía en mente el símbolo cuando hablaba de la realidad. En efecto, nada como el bautismo de agua por transmersión ejemplifica lo que ocurre en la vida espiritual del pecador a la gracia, de la muerte a la vida en Cristo. Como puede verse en los antiguos bautisterios, todavía existen, por ejemplo el de en Terraza, España, que sellaban con el bautismo de agua su profesión de fe, entraban en el agua por unas escalerillas y después de ser sumergidos salían del agua al otro lado opuesto sin volver atrás, sino como entrando en una nueva esfera. En la entrada en el agua simboliza la muerte de Cristo y la inmersión en el agua es una sepultura. Dice F.F. Bruce, la sepultura coloca el sello sobre la muerte, y así el bautismo del cristiano es un entierro simbólico por el cual el antiguo orden de vida finaliza para dar lugar al nuevo orden de vida en Cristo. Al emerger el del agua y salir por el otro lado opuesto, se simboliza claramente la resurrección a una vida nueva, y es como un paso a través del mar rojo de la sangre de Cristo, y así lo entendieron algunos escritores eclesiásticos de Egipto, de la servidumbre del pecado. Pasamos a un más a menos largo peregrinaje por la vida antes de entrar en la celestial tierra prometida. A causa de este pasar de un lado al otro, se usa el término de transmersión. Con todo el simbolismo, no puede apartar el pensamiento de la realidad que simboliza, de modo que el bautismo de agua es un símbolo de realidad superior que el bautismo del Espíritu. El versículo 4 dice: porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó entre los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. La identificación con Cristo es necesariamente identificación tanto con su muerte como su sepultura y su resurrección. Muerte, sepultura y resurrección. Y en este versículo se desarrolla la idea iniciativa en el versículo anterior. El bautismo en Cristo es un sumergidos en la muerte de Él. De ahí la importancia del bautismo ritual como símbolo y figura del bautismo superior del Espíritu, que hace posible esta identificación con Cristo. Cristo muerto, sepultado y resucitado. Es la base de la experiencia identificativa del creyente en Él. El cristiano practica del destino de Cristo desde que el Espíritu lo ha sumergido en Él. Sin embargo, la identificación con la muerte lleva a pareja la identificación con la resurrección. Y esa es la verdad apostólicamente predicada. Justificación. Y ese lo tenemos en el libro de Romanos capítulo 4, versículo 25. Romanos capítulo 4, versículo 25. Entonces nos dice la Reina Valera: el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Y también tenemos lo que es Primera de Corintios capítulo 15, versículo 4. Dice la palabra
en Reina Valera. Y él fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. O sea, la resurrección de Jesús se produjo por la acción de la gloria del Padre, equivalente a decir que fue resucitado con la manifestación suprema del poder de Dios. El hecho de la resurrección es un testimonio de la Escritura. Y se habla, y el aoristo del verbo que describe la acción indica que ha sido algo realizado definitivamente en el pasado. El resucitado es ahora espíritu vivificante, ¿sí? Como lo nombra 1 Corintios 15:45. Nos dice Reina Valera: así también escrito, fue hecho el primer Adán, alma viviente, y el posterior Adán, espíritu vivificante. Ya que se ha estado considerando el contraste entre Adán y Cristo, conviene trasladar el texto a la epístola de los Corintios. Así también está escrito: fue hecho el primer Adán, alma viviente, y el posterior Adán, espíritu vivificante. Para el primer Adán, Dios insufló por su espíritu su alma, que lo convirtió en ánima viviente. Ese primer Adán fue el primer varón de la especie humana, por quien el pecado entró en el mundo, y con él la muerte, como se ha considerado antes. Aquel primer hombre fue tomado para vivir en la tierra y dotado de un cuerpo y vida propios. Para esta dimensión, el póster Adán, referencia a Cristo, el hombre perfecto, tiene poder para comunicar vida. La vida estaba en sí mismo, Juan 1:4, y comunica vida a quienes quiere, Juan 5:21 al 26, Juan 6:57, Juan 11:25 al 26, y por consiguiente, por tanto, el espíritu es vivificante, en el sentido de tener la capacidad operativa para vivificar a quienes por el pecado estaban muertos. En el momento en que son puestos en él, estos vienen a ser uno con él a causa de esta unión. O sea, vayamos a Juan 5:21. Juan 5:21 nos dice la Reina Valera: porque como el Padre levanta a los muertos y les da vida, así también el Hijo a los que quiere da vida. Juan 5:21 al 26. Entonces nos dice 5:21. Dice el 22: porque el Padre a nadie juzga, sino que todo juicio lo dio al Hijo, para que todos los que honren al Hijo como honran al Padre, el que honra al Hijo no honra al Padre que le envió. De cierto os digo que el que oye mi palabra y cree al que me envió tiene vida eterna y no tendrá condenación, mas ha pasado de muerte a vida. De cierto os digo que viene la hora, y la hora es cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios, y los que oyen vivirán. Porque como el Padre tiene vida en sí mismo, así también el Hijo le ha dado tener vida en sí mismo. ¿Sí? Esto es Juan 6:57. Así como el que me envió, el Padre viviente, y yo vivo por el Padre, también el que come de mí vivirá por mí. Vayamos un momento a Juan 11:25 al 26. Y Jesús dijo: yo soy la resurrección y la vida, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá, y todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. ¿Crees esto? Determinante. Entonces, estos vienen a ser uno con él a causa de esta unión vital. Por su resurrección el Señor vino a quedar investido de una forma nueva de vida, en la que se manifestó a los suyos durante 40 días. Hechos 1:3. ¿Y qué nos dice la Reina Valera? Nos habla de Hechos 1:3. Dice: a quienes también después de haber padecido se presentó con muchas pruebas
indubitables, apareciéndose durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. ¡Wow! ¡Qué lindo! Por tanto, Jesús, el resucitado, anduvo en la novedad de vida. Esto es una vida nueva a la vista de los suyos, antes de su ascensión a los cielos. La diferencia era notoria incluso en su aspecto. Era ya un hombre revestido de inmortalidad, dotado del cuerpo de resurrección. No era un espíritu, pero tenía ya el cuerpo espiritual de la resurrección. Yo quiero que vayamos un momento a Lucas 24 del 36 al 39. Nos habla Reina Valera. Mientras ellos aún hablaban estas cosas, Jesús se puso en medio de ellos y les dijo: paz a vosotros. Entonces, espantados y atemorizados, pensaban que veían un espíritu, pero les dijo: ¿por qué estáis turbados? Y vienen a vuestro corazón estos pensamientos. 39. Mirad mis manos y mis pies, que yo mismo soy. Palpad y ved, porque un espíritu no tiene carne ni huesos, como veis que yo tengo. Tremendo, ¿no? Qué hermoso Dios. Y también 1 Corintios 15:44. Ese 1 Corintios 15:44 nos habla de: se siembra cuerpo animal, resucita cuerpo espiritual. Hay cuerpo animal y hay cuerpo espiritual. El creyente, por identificado con Cristo, viene también a la posesión de una forma de vida nueva. Y esto es lo que se expresa en conjunción comparativa y traducida, por así como se trata de una correspondencia identificada eficaz. Dos aspectos de la comparativa se aprecian en el mismo versículo, así como, y más adelante así también. Es decir, como Cristo fue revestido por la resurrección de una nueva vida, así también los creyentes, por identificación con Él en su muerte, cesan de esclavitud al pecado y en la resurrección inician una nueva vida en Él. Indudablemente esta nueva vida se traduce en un andar que la expresa visiblemente en la forma cotidiana del comportamiento. Forma cotidiana del comportamiento, o sea, la manifestación de andar cristiano no es ya en el pecado, sino en la realidad de una vida nueva. La identificación produce un cambio radical para el cristiano alejado del mundo del pecado y de la muerte, para mostrar la realidad de la vida nueva que hizo eclosión en la resurrección de Jesús, para que los que están en Él puedan poseerla, disfrutarla y vivirla como manifestación natural de la identificación con Él. O sea, quiere decir esto que Dios no ha reparado la antigua vida en la muerte, sino que dota al cristiano de una vida nueva que nada tiene ya que ver con la anterior en el pecado y la muerte. El cristiano vive ya una vida en un ámbito nuevo, en obediencia a la justicia, como lo dice el versículo 16. Para eso Dios ha dotado a los resucitados en Cristo del poder del Espíritu, para que puedan andar en la novedad de vida. Quien está en Cristo debe andar como Él anduvo. 1 Juan 1:6. Y esta es la consecuencia lógica de la pregunta retórica anterior. Los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos en él? En el versículo 2. O sea, incorporados a Cristo por el bautismo, los cristianos ya no son ya miembros del gran campo del mundo donde la humanidad está muerta en sus delitos y pecados, sino que forman parte del cuerpo de Cristo, cuya cabeza es el Señor, que esta es, como Barth dice, citando a Lutero, la muerte de la muerte, el pecado del pecado, el veneno del veneno y la cautividad de la cautividad. Una resurrección es la identificación con Cristo. No solo repudia la vida en el pecado, sino que hace imposible como norma la vida.
La vida del cristiano no es una mera resurrección, sino algo de mucho más alcance, es una nueva creación, en él cuya consecuencia es la del cambio de ciudadanía, que pasa a ser ciudadanos del mundo de los hombres a ser ciudadanos del cielo, como lo dice Filipenses 3:20, viviendo ya una vida celestial puesto que está escondida en Cristo en Dios, con Colosenses 3:3. A la vista de esta gloriosa posición cabe preguntarse hasta el punto podemos vivir realmente en esta vida de victoria y separación del pecado. La respuesta es contundente, no solo podemos, sino que de hecho la vivimos, aunque en ocasiones la antigua naturaleza aún en nosotros salpique la parte exterior del barro del mundo a la que pertenece. Pero lo que sí es claro es que esta nueva vida excluye toda posibilidad de vivir en pecado. O sea, dice el versículo 5, porque si fuimos plantados juntamente con él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. El versículo tiene algunas dificultades idiomáticas, como es el uso de un hapas, legomenón. En este caso, el adjetivo equivale a plantados juntamente o coplantados, derivado del verbo que significa hacer crecer juntamente, pero que en el desarrollo del idioma griego clásico ya había perdido el sentido para expresar lo que está unido a algo. La segunda dificultad la conlleva el uso sustantivo traducido como semejanza, que por generalmente Pablo usa en el mismo sentido que el griego clásico, no como una simple semejanza, sino como una figura igual y concreta que lleva también un aspecto de desigualdad en algo. Esta es la razón por la que el apóstol habla de Jesús como semejante a los hombres, y quiere decir igual que los hombres, pero con algo distintivo. De otro modo, para una mejor comprensión de expresión, hecho semejante a los hombres, Filipenses 2:7, en donde aparece la misma palabra, indica que Jesús era en todo como los hombres de los hombres, y ha llegado a gustar la muerte como los hombres, pero en un hombre diferente a los demás, porque era un hombre originalmente con Dios, como lo dice en Juan 1:1, y por ello solo semejante a los hombres. En tal sentido el concepto se abre en el versículo en que la muerte de Cristo, los creyentes unidos a él, llegan a una dimensión de identidad tal como su viejo hombre fue co-crucificado con Cristo, y en tal sentido mueren con Cristo, pero esa es la muerte de Cristo en la que son bautizados, versículos 3 y 4. Es decir, los unidos a Cristo, los bautizados en Cristo, no mueren en ellos mismos porque viven, pero por esta muerte están todos muertos al pecado, pero viven para Dios, versículo 11. De ahí el uso perfecto traducido como fuimos, que literalmente significa hemos llegado a ser. En tal sentido llevamos a todas partes la muerte de Jesús para que también su vida se manifieste en nosotros, 2 Corintios 4:10. Todavía otra tercera dificultad en el versículo hace compleja la interpretación del texto, pero Pablo lo seremos el de la de su resurrección. Según traduce Reina Valera del 60, literalmente la resurrección seremos o también pertenecemos a la resurrección. Y la pregunta es, ¿se está refiriendo a la resurrección escatológica a la que llegamos los creyentes a estar en Cristo, como dice en 1 Corintios 15:20? Si se aplica en el sentido, se distingue la relación entre frase condicional y la principal. Imposible si se tiene en cuenta la fuente de tradición entre una y otra establecida mediante el uso de la conjunción adversativa, pero entonces, sin embargo, unida al adverbio de modo también. Por tanto, es necesario entender aquí cómo implica la expresión con plantados a la semejanza, como lo traduce la Reina Valera del 60. Plantados juntamente en la semejanza, la ausencia de este complemento establece lingüísticamente en griego el paralelismo que existe entre la muerte y la resurrección de Cristo, de cuyos dos aspectos viene relacionado el apóstol en identificación con Cristo. O sea, no se trata pues de una referencia escatológica a la resurrección futura, sino a la resurrección de entre los muertos espirituales que se produce por la identificación de Cristo.
base no solo de esperanza para la resurrección futura, sino de la seguridad cierta de ella en razón haber recibido ya la vida nueva que es eterna y por tanto desvincula absolutamente el poder de la muerte. El hecho de que el verbo que se relaciona con la resurrección esté en futuro es consecuente con la expresión de andar en la nueva vida, que no es sino una manera de expresar en el presente la forma propia de la vida en la futura resurrección. Y sobre esto escribe Wilkins a Pablo, que le interesa aquí refutar desde la realidad de la resurrección en Cristo. La objeción del versículo 1, subrayar que precisamente y solo de la toma de posesión soberana de la gracia se sigue según 5:20 la obligación del pecador justificado de obrar la justicia porque es resurrección de los muertos. La fuerza de la gracia y por consiguiente también la fuerza de la vida cristiana. Aclaradas estas dificultades textuales podemos resumir la enseñanza en forma sintética. La misma expresión de identificación con Cristo se concreta en cada creyente que ha sido plantado juntamente con Cristo. Y el término indica una acción de unir una planta a otra, lo que podrá traducirse también como injertados con Cristo. La vida divina está en la vid verdadera, como Juan 15:1 lo dice. Los creyentes injertados en ella dan fruto en la medida en que viven la vida procedente de Jesús, ya que separados de Él nada es posible hacer. Juan 15:5. El esqueje introducido en la planta participa plenamente en la vida de ella que lo sustenta, llegando a su identificación total y plena del modo que planta y esqueje injertado son ya la unidad inseparable. En esta identificación la experiencia de Cristo se hace propia del creyente. Este murió al pecado en la muerte del Señor para vivir una vida nueva en su resurrección. Esta misma es la enseñanza de Pablo en otros lugares. Aun estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos, y juntamente con Él nos resucitó a sí mismo, nos hizo sentar en lugares celestiales con Cristo Jesús. Efesios 2:5-6. La acción divina en la salvación se produce en el tiempo en que los cristianos estaban en el pecado y bajo la obra divina. La muerte se produce como consecuencia del pecado, por tanto, todos estaban muertos en delitos y pecados. Efesios 2:1. Y la gracia divina impulsa a Dios en vivificar a quienes estaban por condición natural muertos delante de Él y acreedores de una ira divina y no de la gracia salvadora. O sea que Pablo enseña tanto en Romanos como en la cita tomada de los Efesios la unión vital con Cristo que otorga vida juntamente con Él. Y esta acción de identificación y unión con Cristo se produce mediante la acción del bautismo del Espíritu, 1 Corintios 12:13. En la entrega del pecador al Salvador en un acto de fe, el Espíritu sitúa al nuevo creyente en Cristo, para que el contacto con Él, la vida de Dios, que es vida eterna, fluya hacia el salvo y le comunique mediante la unión con el resucitado Salvador. La vida es dada al creyente por Dios uniéndolo a Cristo, quien provee vida eterna para él. Juan 1:4. O sea, la doctrina de la identificación con Cristo es clave para entender la experiencia de la vida nueva en el salvo. Gálatas 2:20. Lo que el apóstol está enseñando es que la vida nueva, la vida eterna, se recibe solamente mediante la unión con Cristo. De otro modo, unidos al Hijo, recibimos vida. Juan 3:36. Las consecuencias de la identificación con Cristo son primeramente el poder para dejar de servir a la carne y los deseos. Gálatas 5:24. Y en segundo lugar, el poder para dejar la esclavitud que produce la sujeción a sus ordenanzas humanas. Colosenses 2:20. Y al tercer lugar, el poder para dejar de ser esclavos al servicio del pecado. Capítulo 6, versículo 18. Las consecuencias de la identificación en el resucitado conducen a una nueva posición, viviendo en el Espíritu, siendo morada para Él, para una vida de justicia. Romanos 8, del 9 al 10. Y esta vida no es una separación de la anterior propia de la naturaleza adámica, sino la
dotación de una vida procedente y vinculada con Dios mismo, como lo dice 1 Juan 5:12, que no es otra cosa que la participación del salvo en la naturaleza divina. 2 Pedro 1:4. El apóstol enfatiza el cambio de vida y por lo tanto la condición expresiva de esa vida por vinculación con Cristo, plantados juntamente con Él, quiere decir que al unirnos con Cristo se recibe vida que se mantiene para siempre, ya que la unidad del pecador creyente con el Salvador se efectúa por el Espíritu. O sea, toda la operación descansa en la gracia divina. La misericordia compadece, la gracia perdona. Quiere decir esto que la salvación no descansa en ningún mérito o acción humana, sino plena, total y absolutamente en Dios, mismo que otorga, es decir, la salvación de Dios, como lo dice en Salmo 3:8 y en Jonás 2:9. Pablo insiste en el resultado de la identificación tanto en la muerte como en la resurrección. La primera solución atraída del pecado, la segunda para vivir una vida nueva recibida en Cristo. Al unir al pecador muerte con la vida en Cristo, se produce una verdadera resurrección espiritual, como lo dice en Juan 11, del 25 al 26. Y esta resurrección de entre los muertos espirituales permite gozar de una vida nueva en Cristo, que genera un cambio de orientación hacia Dios y sus cosas, Colosenses 3, 1 al 3. La vida de resurrección manifiesta al exterior la voluntad de Dios en un sometimiento pleno del Espíritu, lo que cambia la condición de vida en un estado de pecaminosidad con una continua desobediencia haciendo la voluntad de la carne, Efesios 2, del 2 al 3, y es una forma de vida en la cual el Espíritu reproduce el carácter moral de Jesús, a los que los salvos están unidos mediante el fruto que el mismo Espíritu produce en ellos, Gálatas 5, 22, 23, ocupándose el Espíritu de combatir y dominar la naturaleza carnal, Gálatas 5, 24, la transformación es evidente, Gálatas 5, 22, 25. Injertado en Cristo, el creyente puede vivir ya la vida de Dios en él, siendo Cristo al que está unido la propia forma de vida y vivir, porque para mí el vivir es en Cristo. Filipenses 1:21. El versículo 6 dice que sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. O sea, la consecuencia de la identificación con Cristo lleva aparejada la expresión visible de una nueva vida, versículo 4. Y esta vida recibida de Dios en Cristo nada tiene que ver, o tal vez mejor es absolutamente incompatible con la vieja vida en el pasado. Y para poder llevar a cabo un andar semejante, Dios opera poder necesario para el cuerpo de pecado, que conducía la acción de vida hacia él. Puede abolido, es decir, sin capacidad operativa impositiva sobre él, hombre salvo. El apóstol habla aquí del viejo hombre, expresión que identifica lo que cada hombre es en Adán. El viejo hombre tiene que ver con el antiguo, yo, la persona que está en oposición del nuevo hombre de condición celestial, Colosenses 3 del 9 al 10. El adjetivo traducido por viejo, también antiguo, indica que el cuerpo fue usado desde la caída para la práctica del pecado, por tanto se trata de un hombre degenerado y corrompido, esclavizado por el pecado. Es necesario entender que Pablo nos hace distinciones dicotómicas y tricotómicas cuando se refiere a la persona humana en sí misma. Tanto vale para el hablar de un alma corrompida como un cuerpo, ya que este es la expresión visible de la corrupción espiritual que contamina todo el ser humano. Viejo y nuevo es el resultado del cambio acaecio en la identificación con Cristo. Hay un antes y un después en la vida del cristiano, un antes en el pecado y después en la novedad de la vida. La vida cristiana ha sido separada de la antigua forma en una transformación radical como una nueva creación, 2 Corintios 5:17 y Gálatas 6:15. El obrar del pecador es lo que constituye el viejo hombre, por eso es calificado como el cuerpo de pecado, es decir, el cuerpo perteneciente y al servicio del pecado, que es el hombre mismo. Ya en el obrar se realiza lo que es.
En la crucifixión con Cristo, el viejo hombre queda abolido para el pecado, es decir, sin poder operativo que cautive y arrastre hacia el mundo de pecado y de la muerte. El término destruido, traduce Reina Valera, puede conducir a confusión, ya que ese viejo hombre, expresión de la vieja naturaleza, no fue destruido, lo que equivaldría a eliminada su presencia en el hombre. Ya que la vieja naturaleza sigue hasta el día de la glorificación, lo que ocurre es que la vieja naturaleza y con ello el viejo hombre ha quedado sin poder para determinar la vida del creyente, de tal manera que ahora puede vivir una vida no simplemente distinta a la anterior, sino contraria a ella. Y ese es el objeto divino de la cruz, en la crucifixión con Cristo, para que no vivamos más al pecado. No hay razón para seguir esclavizado cuando el amo fue derrotado y el esclavo liberado de su opresión. Cristo en la cruz derrotó al tirano que esclavizaba al hombre. Hebreos 2 del 14 al 15. Por tanto, hay libertad para dejar la esclavitud y vivir una vida nueva en Cristo. Sin embargo, como ya se indicó antes, no se enseña que el creyente alcance un grado de santidad tal que lo haga impecable. Esto sería contrario a la enseñanza de la general de la Biblia, como lo dice Mateo 5:22 o Romanos 7 del 14 al 25, Santiago 3:2 o Primera de Juan 1:8. O sea, la diferencia notoria está en cometer un pecado o vivir para el pecado. El que practica el pecado es esclavo del pecado, es Juan 8:34. Se debe insistir en que el cristiano es liberado del poder del pecado, pero no de la presencia del pecado. El viejo hombre continúa existiendo, Efesios 4:22. La carne es pecado manifestado en el cuerpo. La victoria sobre la carne solo es posible por la acción del Espíritu, Romanos 8:13. Porque el que ha muerto ha sido crucificado en el pecado. Desde un plano jurídico, el que ha muerto está libre de culpa de pecado y el pecado mismo en sí ya no puede ejercer dominio ni autoridad sobre lo que está muerto. Por otro lado, en la muerte del pecado se extingue la responsabilidad penal del pecado, porque la paga del pecado es muerte. Por tanto, identificando en la muerte de Cristo, esa sentencia se cumple para el creyente y ya no puede volver a ejecutarse para él. Pero la muerte de Cristo es la culminación de la obra que permite manifestarse la justicia de Dios que justifica al impío. Todos los creyentes en Cristo han sido justificados delante de Dios. Capítulo 5:1. Cristo, con el que está identificado todo aquel que cree, es hecho para los tales justificación. 1 Corintios 1:30. La muerte de Cristo, en la que los creyentes son identificados, ha obrado en Cristo en vez de obrar en el creyente. 2 Corintios 5:21 y Gálatas 3:13. Dios declara que quien ha creído en Cristo ha sido liberado definitivamente de las consecuencias penales del pecado y por lo tanto para él ya no hay condenación. Romanos 8:1. Ningún pecado que el creyente pueda cometer le hace caer en la posición de justificación delante de Dios. Y si morimos con Cristo, creeremos también y viviremos con Él. La conclusión se alcanza desde la certeza y no desde la posibilidad. Si morimos con Cristo es una afirmación como si dijese, puesto que morimos con Cristo, lo que el apóstol está afirmando es que ciertamente todo creyente ha muerto con Cristo. Por tanto, de la misma manera que es cierto que ha muerto, así también de cierto es la resurrección con Él nuevamente. Debe enfatizarse que no se trata de una visión a la resurrección escatológica, sino a la vida cotidiana. En cada momento de la existencia transeúnte del cristiano, la vida nueva se vive en el poder de la resurrección de Cristo por identificación con Él, de modo que no es un suceso futuro, sino presente. Esta es la vida en Cristo de la que el apóstol define el modo de realizarla. Con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en la carne lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó por mí mismo, por mí. Gálatas 2:20.
El creyente que cree se ha muerto con Cristo por identificación con Él y cree también que vivirá espiritualmente en razón de esa misma comunión de vida. La vida nueva va progresando en victoria hasta que seamos hechos a su semejanza en glorificación. Segunda de Corintios 3:18. La expresión viviremos con Él debe considerarse con un dativo instrumental, y esto es que vivimos por medio de Él. Él es la causa, el origen y la razón de la vida. Filipenses 1:21. Queridos amigos, damos final al comentario de Samuel Pérez Millos, ¿sí? El libro de Romanos, capítulo 6, versículo del 1 al 8. Muchas gracias, bendiciones. Esto es Gospel Night, el Evangelio de la Noche.